Sí, ahora vamos a empezar. Nada, estábamos haciendo previamente una introducción, pero más o menos estamos en tema. Hoy vamos a ver el método del caso, ¿no? Método del caso, aplicado al análisis económico de países. Es una manera de resolver. Si quieren, a manera de introducción, les digo que para el método del caso es una forma de poder resolver, una técnica para poder resolver, justamente analizar países y detectar políticas económicas y ver qué resultados obtuvimos. Supónganse que ustedes, por supuesto que es como recién decía Verónica, nosotros tenemos que tener la base de macro, porque de esa manera sabemos cuáles son los indicadores, qué es estadística, de qué nos sirve toda esa estadística para el análisis de países, tasa de desempleo, crecimiento económico, inflación, tasa de inflación, PBI per cápita, todas cosas que ustedes ya conocen. Entonces, lo que nos recomienda acá el autor es lean primero, tienen que conocer el país, tienen que saber qué idiosincrasia tiene, la parte histórica de ese país, qué tipo de régimen tiene ese Estado, qué tasas de inflación viene teniendo, o si tiene deflación, o si tiene estanflación, bueno, lo que ustedes también ya conocen. Y él lo propone en un tablero en el cual lo tenemos dispuesto de esta manera. Una vez que nosotros estudiamos el país, todas estas cosas que estuve nombrando, bueno, nosotros después vamos a poder ver qué resultados del gobierno que se va. O sea, ustedes tengan en cuenta que el análisis siempre de este tipo se va a hacer sobre la información que tenemos. Y la información que tenemos es del gobierno saliente. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. En el último año de su mandato, por ejemplo, ¿no? Y siempre hablamos de un cierto periodo de tiempo. Nosotros podemos, como esto es un proceso y se viene dando en la historia económica de ese país, nosotros analizamos qué fenómenos hubo en ese país, socialmente, políticamente, hasta también diría ambientalmente, si hubo alguna situación complicada, si hubo una sequía, como por ejemplo en nuestro país. Esto, por ejemplo, se lo podría hacer el año que viene, ya que, por ejemplo, este año hay elecciones. Por ejemplo, que no siga el mismo gobierno y vemos un resultado el año que viene y ponemos los distintos fenómenos que hubo, tanto de la inflación, la pandemia y todo eso. Claro, nosotros, por ejemplo, en este momento estaríamos en condiciones de hacer un análisis de cualquier otro gobierno que tuvo nuestro país hasta el último saliente. De esa manera, nosotros ya tenemos todas esas herramientas. Nosotros entramos al Banco Central de la República Argentina y conocemos toda la información que necesitamos. Entramos al INDEC y vemos toda la otra información que necesitamos. Nosotros, como vivimos en este país, sabemos cuál fue la problemática mes a mes, año a año. Entonces,
por eso habla de un cierto periodo de tiempo, de estudio. Podemos utilizar los últimos 4 años de un gobierno, podemos utilizar el último año. Bueno, de esa manera vamos a ver qué resultados obtuvimos, ¿no? Y acá ya empezamos a ver qué decisión tomó ese gobierno con respecto a la economía y primero enumeramos todas esas decisiones que tomó. Ahí vamos a poder hacer un reconto de las políticas económicas que tomó ese gobierno. Luego nosotros tenemos la estrategia de política económica del nuevo gobierno. Acá enumeramos toda cuando hablamos de estrategia, es todo lo que decidió de acá para adelante, digamos. ¿Qué entorno tuvo? O sea, ¿qué pasó en esa región? ¿Qué pasó con nuestros vecinos? ¿Qué pasó con Brasil? ¿Qué pasó con Chile, con Uruguay? ¿Qué problemas hubo, económicamente hablando siempre? ¿Qué tipo de intercambio comercial? ¿Qué tipo de barreras hubo? Bueno, es para hacer un análisis. Bien, también las enumeramos. Con cada país, con cada región. También con qué país nosotros tuvimos mayor movimiento comercial. Siempre a nivel macro hablamos. ¿Hasta acá entendemos? Vamos a tener un entorno, bien, un entorno interno que va a ser de nosotros mismos, de nuestras provincias, de los países limítrofes, y un externo. Eso interno y externo, profe, es donde Sí. Justamente en el cuadro final habla de contexto interior y entorno internacional. Claro, es eso. Es Sí. eso. Y después vamos a tener una evaluación de la política económica ya comparada con los resultados. O sea, ya acá vamos a poder evaluar la realidad con lo que yo había previsto como gobierno. Y ahí también enumeramos. De esta manera vemos dónde fue efectivo, dónde fue eficiente el gobierno y dónde no lo fue. Vuelvo a repetir, nos ayuda, pero no es el único método. Si quieren, nosotros podemos tal vez empezar hoy, no sé si ustedes tienen ahí como para leer, supónganse un primer caso, como el que da el libro, que es la salida de crisis de México, podemos ver. A ver. Ustedes lo tienen, no sé si lo tienen en el teléfono o lo tienen en el portal del instituto, que ahí está, donde tienen el libro de Olmedo. Del teléfono. Bueno. De Olmedo. La cuestión que, para interiorizarnos un poco del método, acá donde dice el Producto Nacional Bruto ese sería el ejercicio. ¿Cuál? El análisis, a donde dice el Producto Bruto, la tasa de crecimiento de 1988, 1989. Claro, ¿no? 1990. Porque acá lo que hay que hacer, esto lo podemos hacer como ejercicio para la próxima clase, pero ustedes tendrían que leer el caso México, leen todo el caso México,
ahí van a encontrar un montón de datos, van a encontrar decisiones que tomó el gobierno y van a encontrar también cuál fue las causas del endeudamiento y cuál fue la solución al problema y las conclusiones que da. Entonces, de esa manera vamos a estar pudiendo armar este cuadro con un caso, con el caso México. Hoy, si quieren, vemos todo el soporte teórico para poder fijar, para que ustedes luego lo puedan resolver. Normalmente yo en los parciales he tomado, o por análisis de países, o por método del caso, alguna resolución de un país, de uno o de dos países. Con respecto al método del caso, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que ven posible? ¿Qué es lo que no entienden? Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Yo tengo este libro. Sí. ¿Es el mismo? No es el mismo, pero porque no está lo de México. ¿Cómo? No está lo de México. Hay ejemplos de otros países. Está China y está Colombia, pero México no. Tal vez lo tenga, fíjate en el índice, a ver si Sí, capaz lo vi que lo todo, tiene en pero otro lugar, ¿no? no. Bueno, Igual después lo voy a comparar porque yo lo fui a buscar, que lo tenía mi mamá, que lo había visto en otra perfecto, pero materia te y va a pensé que servir era el igual. mismo. Fíjate, Ok. fíjate a ver si encontrás el método del caso, en la parte teórica. Sí, eso está en los primeros capítulos. Análisis de país y método del caso, sí, pero después cuando entran en los países no está México, por eso. No hay problema, después vemos alguno que tengamos todos, no pasa nada, eso no, Bueno. no hay ningún problema. Cuando habla de que un método lo podemos aplicar, normalmente es un caso real. Ustedes lo que tienen que tener en cuenta que no es algo, no es una idea, no es algo que uno puede crear por sí. Nosotros vamos a estudiar un caso sacado de la realidad. Por eso es un caso. Por eso es un caso que lo extraemos de la realidad. Por eso tenemos que dedicarle un tiempo para estudiar el país, para poder luego después sacar conclusiones, evaluar, lograr... sí. En la teoría explicaba que había que leerlo, primeramente hacer una lectura y extraer la problemática, después volver a leerlo y tomar más detenidamente. Los datos. Claro, más detenidamente y tomar los datos o la información que después vamos a analizar. Exactamente, exactamente. Es saber, lo que entiendo yo que es saber seleccionar los datos que nos sirven para después poder seleccionarla del cuadro y volcarla y saber analizarla. Es así, es así. Nosotros al leer, vamos a, por ejemplo, tomamos algún caso que tengan todos, que tengan en el libro, fenómeno. Ustedes lo pueden leer y van a encontrar todo lo que nosotros vimos como indicadores, qué indicadores tiene, a través del tiempo, de un año a otro, cómo evolucionó o cómo involucionó, cómo creció o cómo decreció, si se mantuvo estable. Todo esto, ¿a qué nos va a llevar a ver? Las decisiones que tomó el gobierno en ese momento, si tuvieron algún tipo de repercusión en la economía, a favor o en contra. ¿Hasta ahí se dan cuenta? ¿Por qué? Porque los gobiernos toman decisiones. Entonces, cuando toman decisiones, nosotros luego podemos ver
qué aplicación y qué resultado tuvo, de alguna manera, esa decisión. Vamos a poner un ejemplo de la vida, de nuestra vida económica. Supónganse que nosotros, el año pasado, por ejemplo, se creó un impuesto que fue el impuesto a las grandes riquezas. Para ustedes, ¿es una política económica o no es una política económica? Para mí sí, por el hecho de que era para recaudar fondos. Bien. Para un fin determinado. Perfecto. Bueno, entonces, lo que digo es, bien, ustedes fíjense, ahí el gobierno llevó al Poder Legislativo el impuesto a las grandes riquezas. ¿Y qué pasó? Eso tiene una repercusión después. Si recaudó, si no recaudó, vamos a tener que hacer un seguimiento de la recaudación antes de la promulgación del impuesto a la riqueza y luego de que empezó a liquidarse y a pagar. La gente lo tuvo que pagar, o las empresas. Entonces, ahí se empiezan a dar cuenta cuando empieza a tener efecto una política económica en un país. Supónganse, yo les digo otra cosa. El gobierno toma una decisión de aumentar el encaje en los bancos. ¿Se acuerdan qué era, de qué estábamos hablando cuando hablamos de los encajes de los bancos? ¿Qué era? A ver quién se acuerda. ¿El dinero prestable lo que sostenía la pirámide invertida o no? Bueno, el dinero prestable es justamente lo que no es encaje. Bueno, al revés. Claro. La reserva que tiene cada banco con respecto al Banco Central. Bueno, bien, estás orientada, pero escuchá. El encaje bancario es el que no puede prestar. O sea, si el encaje es el 20, puede prestar del 80%. El 80%, eso es. El dinero bancario prestable es ese 80% en ese caso. El 20% no se puede prestar. Bueno, supónganse que el Estado, el gobierno, dice, bueno, en el caso que estamos ahora estudiando, que estábamos comentando, del 20% pasamos al 100% de encaje bancario. ¿Qué me dicen ustedes? No me digan si está bien o está mal. Analicemos desde el punto de vista económico y de política económica. Sí, también es una política económica impidiendo, no sé con qué intenciones, pero impedir de que el banco preste dinero para que la gente, no sé, pueda crecer. Impactan todos los sectores de la economía. Sí. Bueno. Entonces, acá ya individualizamos que es otra política económica. Es una decisión del gobierno. Interviene en la economía. Ampliación o reducción del encaje bancario. Bien. Y acá, como bien decías, Pamela, ¿cuál puede ser la intención? Cuando vos ampliás el encaje bancario y no permitís o permitís menos dinero prestable, vos estás desacelerando la economía. ¿Por qué? Claro, porque le estoy pidiendo a que una empresa pueda seguir invirtiendo con ese préstamo. Claro. Y bueno, y de ahí se... Porque el tema, ¿cuál es? Vas a tener menos dinero prestable en el mercado financiero.
¿Eso lo entienden todas las chicas? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Entonces, por eso va a estar muy interesante que ustedes en esta semana próxima lean el capítulo que yo les di de la economía al servicio del hombre. Ahí van a tener una batería de decisiones gubernamentales y ya van a poder identificar las políticas económicas que aplicó ese gobierno en ese periodo. Si quieren, tomen nota que es ese capítulo el que tienen que leer para la semana que viene. De la economía al servicio del hombre, creo que era ya les digo, el capítulo 4, la economía argentina del periodo 46-55, 1946-1955. Me pareció muy interesante. Bien. Supónganse que el Banco Central de la República Argentina toma una decisión de bajar la tasa de interés anual del 20% al 1%. ¿Qué están viendo ahí? A ver. ¿Es política económica o no? Vamos a empezar por ahí. ¿Puedes repetir, por favor, profe? Disculpe. Sí, sí, sí. Esto es así. Un gobierno toma una decisión mediante su Banco Central de bajar la tasa de interés del 20% anual al 1% anual. Yo pregunto si es una política económica primero. A mí sí. Sí, Bien. Para mí también. Sí. Bueno, perfecto. Nos ponemos a analizar, sí. Es una política económica. Está muy bien. Sí. Bien. Acá Isabel me pone monetaria. Bien. Sí, tiene que ver, yo diría, financiera. También podría decir monetaria, pero monetaria es cuando hay emisión de dinero, pero financiera sí porque es el costo del dinero. El costo del dinero es. Entonces, ¿y qué produce el bajar la tasa de interés a nivel gubernamental? A nivel que los bancos puedan bajar su tasa del 20 al 1%. ¿Qué produce eso? En principio la gente va a depositar menos, las empresas, obviamente. Va a haber mucho menos de Sí, Mayor ahorro. Eso puede ser una consecuencia, digamos. Y otra consecuencia, por ejemplo, eso es desde el punto de vista de los ahorristas. Los ahorristas, claro, acá bien, Isabel me pone que pidan más crédito. ¿Por qué? Porque el dinero ese es más, dinero lo van a invertir en otras cosas. En vez porque de el dinero es más depósito, barato. El costo del dinero es más barato. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que quieren invertir o las personas que quieren construir, por ejemplo, invertir en lo que quieran, en una máquina, en un rodado, el costo del dinero es menor. Entonces yo lo voy a poder...
Perdón. Menor sea la tasa, mayores créditos va a tener el banco. Mayor demanda. Mayor demanda de dinero va a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente lo puede pagar más fácilmente. Claro. Por eso cuando uno saca un ejemplo, un auto, y tenemos tasa cero, es que uno busca eso, la tasa cero que tenga, que sea menor el costo. Exactamente, exactamente. Bien, ¿eso lo entendieron todos? Sí. Pregunten, Sí, ¿eh? No se queden, porque... No, nada más que no había escuchado bien. No hay problema. Pero ahora cuando las chicas dieron el ejemplo... Claro, porque así entendemos cuál es la dinámica. ¿Eh? ¿Qué pasa? A ver, es un tablero de comando que tiene el Estado. Monetariamente, financieramente, empleo, de controles. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo todo esto a principio de la materia? Bueno, supónganse que otro ejemplo voy a dar. Pues ahora cuando usted dijo de controles también voy a dar una acotación. Sí. Que mi cuñado los otros días, que él tenía una SUBE que le había dado un amigo de él de Buenos Aires. Sí. Y con el tema de la pandemia, que estaba prohibida la restricción, quiso subir al colectivo, pasar la SUBE esa y no se la tomó. No se la tomó. ¿Por qué? Porque la SUBE tenía una dirección de Buenos Aires y como estaba la restricción, ¿viste? No bueno, pasaba. Bien. Bueno. El control. Bueno, ese es de alguna manera un control sanitario, si querés. O sea, repercute en la economía, pero en sí es sanitario, es un control para que la gente no se mueva. Claro, pero hablo que de la política también, que... Sí. pero no sería una política económica, sería más como una política sanitaria. Claro, en algún punto... Si le buscamos hay una... ¿Dónde vamos a ver que repercute? Por ejemplo, si quieren, con ese ejemplo, es en la parte de turismo. ¿Por qué? Porque vos no te podés mover a distintos lugares por las restricciones que existen. O por lo menos desalientan a que vos te muevas. Pero bueno, es muy específico, es algo por un problema de pandemia en este momento. Casi que diría que lo tenemos que tomar muy... más que nada de política sanitaria. De política sanitaria, porque se está tratando de, sí, por controles, pero yo diría, para el caso de una política económica, que es a nivel país o con otros países, yo diría, por ejemplo, un aumento en las retenciones a las exportaciones de granos. ¿Qué me dicen ustedes? Una política económica. Claro. ¿Y qué hace? ¿Qué produce? Más impuestos al que quiere exportar, digamos. Les vuelvo a repetir. El gobierno toma una decisión de aumento de las retenciones a la exportación de granos. Para que no se exporte tanta cantidad, o sea, para que disminuya la exportación. O para que aumenten las divisas. Como para decirlo. Claro, la cuestión es así. Puede haber muchas aristas, digamos, pero en sí el gobierno tal vez lo haga, por un lado, para recaudar más, claro. Por otro lado, para que no se dispare
el precio de los granos en el mercado interno, desalienta la exportación de granos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bueno. Pueden abrir cualquier periódico, cualquier portal de un periódico argentino y van a encontrar que hay controles a la exportación de carnes y se habilita un, no sé, 25 o 35% de la capacidad exportable. De lo que había para exportar, se habilita un 25 o un 35%. Y va a haber aperturas y cierres esporádicos. Es algo sacado de la realidad y del día de hoy. No estoy diciendo cualquier cosa. ¿Qué me dicen ustedes a eso? A ver. De a una. Y eso es, o sea, actualmente que el valor de la carne está por las nubes, que acá a nivel... Mercado interno. Acá, en el mercado interno subió mucho el precio y si abren las exportaciones lo van a exportar, digamos, al mismo precio que lo están vendiendo acá, o un poco más, pero... Bueno, vos lo que tenés que... Perdón, déjame contestarle y ahora me decís Sí. vos, no te olvides, Pamela Vera, que seguís vos. El tema que es, al exportar carne, primero que es una entrada de divisas para el gobierno, pero se les disparó el precio del mercado interno. Entonces, lo que quieren de alguna manera, con controles, con este tipo de controles, quieren que baje el precio del mercado interno o de retener ciertos cortes en el mercado interno para que no se les dispare. En un minuto se corta, nos volvemos a conectar. Que no se les dispare el precio. Entonces, y ahora luego que se corte ya entra Pamela Vera. Pero la política económica que toma el gobierno en ese momento es de regular el precio en el mercado interno. Porque dinero necesita el gobierno. Y con las exportaciones le entra divisa. Pero lo que pasa es que lo que quiere es nivelar de alguna manera y que no se vaya tanto el precio. Es una arista muy filosa porque al que te compra la mercadería afuera no le importa lo que pasa en la Argentina.